Bueno, continuando con los temas de la materia de anatomía, vamos a ver ahora el tema 14, que es el aparato respiratorio. Bueno, vale destacar que el aparato respiratorio tiene esa función de poder conducir el aire externo que nos rodea hasta llegar a los alvéolos pulmonares, ¿no? Es aquí, en estos alvéolos pulmonares, donde se produce el intercambio gaseoso de oxígeno con dióxido de carbono. Este proceso se denomina hematosis, ¿no? Tenemos también un músculo importante, el músculo que permite sobre todo la inspiración y la expiración, es el músculo diafragma, ¿no? Como se puede observar en la imagen, ¿no? Cuando los pulmones están inspirando, este músculo desciende y en la expiración asciende, ¿no? Recordemos que este músculo tiene una periferia muscular y un centro frénico con diferentes ovales para dar paso a vasos sanguíneos como la aorta, vena cava, ¿no? A vísceras como el esófago, ¿no? Y está inervado por el nervio frénico, ¿no? Tenemos aquí en la parte inferior otro esquema, ¿no? De lo que es esa hematosis que les decía, ¿no? Ese intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? Este es un alveolo pulmonar, ¿no? Tenemos los capilares que los rodean, la parte venosa, la parte arterial, y ese intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? Gracias a la hemoglobina de los glóbulos rojos. Para su estudio anatómico, el aparato respiratorio se divide en vías respiratorias, ¿no? Y los pulmones. Considerando esto, ¿no? Vamos a empezar a ver lo que son las vías respiratorias. Como su nombre indican, tienen la función de conducir solamente el aire, ¿no? Hasta el parénquima pulmonar, solamente lo conducen. Bueno, en ese transcurso también el aire se va humidificando y calentando, especialmente en las fosas nasales. Luego vendrá todo lo que es la faringe, ¿no? Estos dos órganos los vamos a ver en sentido del olfato, las fosas nasales en sí, y la faringe en el aparato digestivo, ¿no? Vamos a comenzar nosotros por lo que es la parte de la laringe, ¿no? La laringe, como podemos observar en el cuadro, es un órgano sobre todo cartilaginoso fibromembranoso, como se puede observar, ¿no? Es el órgano que forma parte de las vías respiratorias, pero también el órgano de la fonación, ¿no? Para su estudio presenta una estructura cartilaginosa. ¿Qué cartílagos vamos a poder observar aquí? Principalmente el cartílago tiroides, ¿no? Que es el que sobresale en la parte media anterior del cuello, ¿no? Por debajo de este se encuentra el cartílago cricoides, ¿no? Y en la parte superior, a manera de una paleta, tenemos el cartílago epiglotis. Estos tres cartílagos son cartílagos impares, ¿no? Como vemos. Pero también tenemos otros tres pares de cartílagos, ¿no? Los cartílagos aritenoideos, los cartílagos corniculados y los cartílagos cuneiformes. En sí, tres cartílagos impares y tres cartílagos pares. En sí, la reunión de estos cartílagos da a la laringe una forma cónica de base superior, de vértice truncado, ¿no? Y relacionando todos estos cartílagos tenemos ahí membranas fibrosas como la tirocricoidea y aquí en la parte superior la tiroioidea, ¿no? Este es el hueso ioides, es representado de amarillo, que tiene la función de sostener todo ese aparato fonatorio en el ser humano, ¿no? Si realizamos un corte frontal a la laringe, vamos a poder observar ahí las siguientes partes, ¿no? Una parte superior, ¿no? Denominada vestíbulo, una parte media muy importante denominada espacio glótico o simplemente glotis, ¿no? Y por debajo de esta el espacio subglótico, ¿no? Vamos a mencionar ahora, vamos a detallar lo que es el espacio glótico o glotis. Este espacio se forma por la superposición de las cuerdas vocales. Como podemos ver en el esquema, tenemos cuerdas vocales falsas, que son las superiores, y tenemos cuerdas vocales verdaderas, que son las inferiores, ¿no? Cuando nosotros estamos respirando, ¿no? Normalmente este espacio glótico
tiene forma triangular en la respiración, ¿no? El vértice es anterior y la base es posterior, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a hablar, ¿no? A pronunciar, a emitir palabras, este espacio forma una hendidura, se va contrayendo, ¿no? Estas cuerdas vocales se van contrayendo y forman una hendidura cuando nosotros empezamos la fonación, ¿no? Entonces, este es el espacio glótico. Lo que está por arriba, recordemos que es el vestíbulo, y lo que está por abajo, la región subglótica. Vale destacar que este vestíbulo superior o supraglótico, ¿no? Está ocluido, se ocluye por el cartílago epiglotis de esta manera, ¿no? Para evitar que los alimentos, ¿no? En el momento de la deglución pasen a la vía aérea, sino pasen al esófago, donde tiene que ser. Tenemos aquí, ¿no? Una imagen laringoscópica, ¿no? Donde tendríamos que reconocer el espacio glótico y algunos cartílagos importantes, especialmente este, ¿no? Que es el cartílago epiglotis, ¿no? A manera de una lengüeta, y vemos aquí el espacio epiglótico, miren, de una forma triangular de base posterior, y cuando la persona empieza a hablar, ¿no? Se forma una hendidura, ¿no? Ese vendría a ser la configuración de la laringe, ¿no? Vale destacar que ya desde aquí para abajo toda la vía respiratoria va a estar recubierta de una mucosa, y esa mucosa va a tener un epitelio característico, el epitelio respiratorio. Recordemos que el epitelio respiratorio es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, ¿no? Que tienen la misión de lubricar toda esa mucosa y por los cilios que tiene poder subir cualquier objeto extraño hasta la cavidad bucal y fosas nasales y poder ser eliminadas en forma mucosa. Vale destacar aquí el cartílago cricoides, como vemos, que es el que se encuentra por debajo de la tiroides. Este cartílago es el límite anatómico entre lo que son las vías respiratorias superiores y las vías respiratorias inferiores. Continuando, tenemos lo que es la tráquea, ¿no? La tráquea que se extiende inmediatamente después de la laringe hasta aproximadamente la quinta, sexta vértebra dorsal, ¿no? Tiene una medida aproximada de unos 14 centímetros, ¿no? Y está conformada principalmente por anillos cartilaginosos. Como podemos ver en el esquema, ¿no? Esta es una vista superior de cada cartílago, tienen una forma de U o de una herradura, no es un anillo completo, sino que la parte posterior está abierta, ¿no? Es cartílago hialino el que se presenta, ¿no? Por dentro está recubierto por una mucosa y epitelio respiratorio, ¿no? Y la parte posterior está formada principalmente por fibras de músculo liso, ¿no? Esta tráquea, cuando termina, se divide en dos, en un bronquio derecho y un bronquio izquierdo principales, ¿no? Esta separación va a formar aquí un ángulo, y este ángulo se denomina la carina, ¿no? Entonces recordemos, esta tráquea se va a encontrar en el mediastino, por lo tanto va a estar en la parte anterior la tráquea, y detrás de esta el esófago. Continuando con las vías respiratorias, vamos a hablar ahora de los bronquios y los bronquiolos, ¿no? Ya habíamos mencionado lo que es el bronquio derecho y el bronquio izquierdo, que vendrían a ser bronquios primarios, ¿no? El bronquio derecho, como podemos observar, ¿no? Tiene una longitud más corta, aproximadamente unos 2 centímetros, y tiene una dirección descendente, ¿no? Motivo por el cual los objetos extraños que hayan entrado en vía aérea tienden a ir al bronquio derecho por esa longitud corta y por ese descenso que presenta, ¿no? Mientras que el bronquio principal izquierdo es de longitud más larga, ¿no? Unos 4 a 5 centímetros aproximadamente, y es horizontalizado, ¿no? Luego de los bronquios primarios vienen los bronquios secundarios o broncos lobares, ¿no? Tenemos 3 bronquios lobares en el lado derecho y 2 bronquios lobares en el lado izquierdo para cada lóbulo del pulmón. Luego de estos bronquios lobares o secundarios vienen los bronquios terciarios, como podemos observar aquí, ¿no? Esta dicotomización de los bronquios primarios, secundarios, terciarios. Los bronquios terciarios también se denominan bronquios segmentarios, ¿no? Para cada segmento de cada lóbulo.
Eh, y así se sigue dicotomizando estos bronquios, ¿no? Y estos se van a convertir en bronquiolos. ¿Cuál es la diferencia principal? Que los bronquios van a tener su capa de cartílago, su mucosa, van a tener su músculo liso que los rodea, ¿no? Pero los bronquiolos, ya al ser más finos, ¿no? Al llegar a tejido parenquimatoso más fino, van a ir perdiendo esa envoltura cartilaginosa, solamente van a ser mucosa y músculo liso, ¿no? Estas vías respiratorias, ¿dónde terminan? En el bronquiolo terminal. Las vías respiratorias terminan en el bronquiolo terminal. Es ahí donde solamente el aire se va conduciendo. No hay hematosis, no hay intercambio gaseoso, ¿no? El aire se va conduciendo, humidificando y calentando para llegar al parénquima pulmonar, como podemos observar. Muy bien, ahora vamos a hablar de la siguiente parte del aparato respiratorio, que vendrían a ser los pulmones, ¿no? Los pulmones son órganos parenquimatosos, ¿no? Que para su estudio anatómico ofrecen la forma de una pirámide, ¿no? Tienen un vértice, tienen una base, tienen una cara costal y una cara mediastínica, ¿no? El vértice aproximadamente se encuentra por encima de la primera costilla, ¿no? Llegan hasta esta parte, y la base o cara diafragmática está en contacto con el diafragma, ¿no? La cara costal, ¿no? En contacto con la pared torácica, y la cara mediastínica, ¿no? Como su nombre lo indica, ¿no? Va poniendo los límites a este espacio denominado mediastino. El pulmón derecho, como se puede observar en la imagen, presenta 3 lóbulos y el pulmón izquierdo solamente 2. Esto debido a las cisuras que lo van dividiendo. Hay una cisura oblicua, ¿no? Denominada cisura mayor, esto en ambos pulmones, pero en el pulmón derecho tenemos una cisura horizontal o cisura menor, ¿no? Los 3 lóbulos. También en el pulmón izquierdo tenemos un lóbulo denominado língula, ¿no? Que se forma para dar espacio a lo que es el corazón, ¿no? Si analizamos microscópicamente el parénquima pulmonar, nos vamos a encontrar ahí con la unidad respiratoria funcional, ¿no? Nos habíamos quedado en los bronquiolos terminales, ¿no? Pero ya para la unidad respiratoria funcional vale destacar a los bronquiolos respiratorios. Cada unidad respiratoria está ventilada por un bronquiolo respiratorio. En este bronquiolo respiratorio ya se puede comenzar cierto tipo de hematosis, ¿no? Después de cada bronquiolo respiratorio están los conductos alveolares, sacos alveolares y los alveolos, ¿no? Y estos alveolos están rodeados de capilares, es donde se produce ese intercambio gaseoso, ¿no? Y esto sucede en todo el parénquima pulmonar, en inspiración y en expiración. Recordemos que los pulmones están cubiertos por membranas fibrosas que se denominan pleura, ¿no? La pleura, ¿no? Que viene en 2 capas, una capa visceral que está íntimamente relacionada con el parénquima pulmonar. Esta capa visceral de la pleura, ¿no? Se introduce incluso por las cisuras, ¿no? Y la otra capa es la capa parietal, ¿no? Que va a estar en contacto con la pared torácica. Entre ambas, entre la hoja visceral y la hoja parietal de la pleura, existe un espacio virtual, ¿no? Que solamente se hace real en casos patológicos como un hemotórax, ¿no? O un desame pleural. Y en resumen, ese habría sido lo que es el tema de aparato respiratorio. Espero les sirva para su repaso.